Señor los bendiga, hermanos, esta mañana. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. God bless everyone this morning, and welcome to the house of the Lord. Pues ya escuchamos, hermanos, las alabanzas, ¿verdad? Escuchamos las palabras de nuestro pastor, ¿verdad? Que nos estaba compartiendo ahorita, ¿verdad? Estas breves palabras que nos compartió, y pues estaba meditando un poco en lo que estaba hablando. And we've taken the time to praise the Lord in worship, and we're going to get into the Word of God, and we've heard the words of our pastor as well. He spoke to us, and I started meditating in what he said. Y antes de compartir, ¿verdad?, la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón esta mañana para compartir con ustedes, nomás si quiero, ¿verdad?, hacer ¿verdad?, como un poquito de lo que nuestro pastor nos dijo y estar analizando, ¿verdad?, nuestro caminar en el Señor en todos estos años. And before I get into the Word of God and the message that I have through the Lord this morning, I just wanted to make a comment in terms of the words that our pastor spoke to us, and meditating on that and what has been our walk with the Lord in our lives. Pues los que ya hemos caminado, ¿verdad?, los que hemos estado en el camino del Señor por algunos años, y hemos sido testigos, ¿verdad?, de algunos ministerios que se han levantado, ¿verdad?, digamos aquí en el sur de California, o en donde han oído, ha llegado a nuestros oídos. Recordamos que en los años 90 estaba muy fuerte, ¿verdad?, el ministerio de Una Voz que Clama en el Desierto. And those of us have been in the walk with the Lord for many years. We've seen the rise of many different movements, different amongst the Christian community here in Southern California, and we see the rise of different movements in this area. Y un pastor, ¿verdad?, me dijo un día que de este ministerio, ¿verdad?, me dijo un día, hermano, dice, yo estaba a punto de irme, ¿verdad?, unirme con ese ministerio, ¿verdad?, dice, pero el Señor me guardó, dice, y no, dice, pero me dijo él, estuve así, dice, de unirme con él. And I remember one of the pastors that's part of our ministry here, he once told me, I was just about to join, a different ministry. I was very close to joining them. Después, hermanos, ¿verdad?, recordamos, ¿verdad?, que otro movimiento se levantó también, ¿verdad?, unos que bautizaban, ¿verdad?, que se tenía que agregar la S, ¿verdad?, cuando se invoca el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo. Y también, ¿verdad?, eso atrajo a muchos adeptos, ¿verdad?, había, ¿verdad?, un movimiento también, ¿verdad?, muchos, como hermano Efraín, ¿verdad?, muchos se marearon, ¿verdad?, y se fueron tras ese movimiento también. And there was another movement that said that the baptism had to be a specific way, and they got very technical with the letters in the name of the Lord Jesus Christ, and that was another movement that brought a lot of maybe doubt or confusion amongst the Christians, and it was another movement that also impacted the region. Y, ¿verdad, hermanos? Si podemos, ¿verdad?, mirar así tantas enseñanzas, ¿verdad?, que se levantan, ¿verdad?, y vemos que con un tiempo florecen, ¿verdad?, pero vemos que con el paso del tiempo, ¿verdad?, van menguando y pues se quedan, ¿verdad?, otra vez se desaparecen, ¿verdad?, o pierden, ¿verdad?, ese impacto que tuvieron en un principio. And so we see these different movements, right, that when they start, they gain a lot of traction, they flourish, it grows, but as the years go on, it starts to dwindle and fade until eventually it vanishes, and it no longer has that same impact that it had once it started. Y pues ahorita en nuestros días tenemos, ¿verdad?, a nuestros alrededores al movimiento de las mega church, ¿verdad? Hay, ¿verdad?, hay una atracción, ¿verdad?, por todo lo que hacen, ¿verdad?, y hermanos de diferentes denominaciones, congregaciones, ¿verdad?, van y se unen porque por cierta razón, ¿verdad, hermanos? Se han ido tras ellos también.
Nowadays what we see are the mega churches that, in the same manner, when they start, they attract a lot of new members, with all that they have, right? The mega churches, and so we continue to see that in today's world as well. Y así, ¿verdad? Seguirán surgiendo otros, ¿verdad, hermanos? Pero lo que podemos decir, ¿verdad? En cuanto a nosotros, hermanos, podemos decir es que hasta aquí nos ha guardado el Señor. And, for us, in our ministry that, we're a part of, the Lord has helped us till this day, and, we thank the Lord for that. Y, ¿verdad? Entonces, lo que ahora habrá puesto el Señor, ¿verdad? Compartir, ¿verdad? Con ustedes es qué tan importante, ¿verdad, hermanos? Es permanecer, ¿verdad? En lo que el Señor nos ha enseñado, en lo que el Señor, ¿verdad? Nos ha llamado. Qué tan importante es permanecer hasta lo último, ¿verdad? ¿Cuál es ese impacto que puede tener, ¿verdad? Todo hijo de Dios, ¿verdad? Todo hombre que dedica su vida a servir al Señor, ¿verdad? Qué tan importante, ¿verdad? Es permanecer hasta el último día en lo que el Señor lo ha llamado. And now what I would like to share this morning is, the importance of, being steadfast in what the Lord has given us, to persevere in what the Lord has given us, and how important it is, that we remain faithful to the Lord and steadfast till, the very end of our days, of our lives, and, that we stay, that we be steadfast in what the Lord has given us. Amén. Vamos a orar, hermanos, ¿verdad? Para que el Señor nos dirija, ¿verdad? En su palabra, dirija a nuestra mente, ¿verdad? Cómo hablar, ¿verdad? Cómo dirigirla a los corazones, a las mentes de los que nos escuchen, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Ser cada uno edificados. Padre mío, gracias, Señor Jesús, Dios de Israel, gracias, Padre. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Gracias, Señor, mi Dios. Estamos aquí, Padre, para escuchar tu palabra, para meditar, Señor, tus corazones, en nuestra vida, Señor Jesús. Ayúdenos, Padre mío, ayúdenos, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ir, hermanos, al primer libro de Tesalonicenses. We'll open our Bibles to the first book of Thessalonians. Y vamos a ir al capítulo 4. And we'll go to chapter 4. En el versículo 9. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9. First Thessalonians chapter 4, verse 9. Dice: mas acerca de la caridad fraterna no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. And the word of God says, but as touching brotherly love, ye need not that I write unto you, for ye yourselves are taught of God to love one another. Y tal vez, ¿verdad?, pudiéramos preguntarnos, ¿verdad?, nosotros, si qué tiene que ver esta escritura, ¿verdad?, con que nosotros, ¿verdad?, permanezcamos hasta el final y y dejar, ¿verdad?, ese ejemplo, ¿verdad?, para nuestras futuras generaciones. And we can ask ourselves, what does this verse have to do with remaining steadfast and ensuring that we remain faithful to the end of our days, so that we can make that impact into the generations to come. Pero es muy importante, hermanos, porque si no estamos sirviéndole al Señor, si no estamos caminando en su camino y si no estamos sirviéndonos a nosotros con un verdadero amor, entonces es seguro que no vamos a poder permanecer. And it's important because if we're not, living our lives, with love towards the Lord, we're not gonna be able to, to remain till the end of our days. Entonces, pues es muy, muy importante. Y miren, ahora vamos a ir al libro de Juan, en el capítulo 13. And we'll go to the book of John, chapter 13.
Y vamos a ir al versículo 34. John chapter 13, verse 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. And John chapter 13, verse 34 says, a new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you, that you also love one another. By this shall all men know that you are my disciples, if you have love one to another. Entonces vemos, ¿verdad, hermanos, que el amor es el, digamos, vamos a poner de esta forma, es el ingrediente principal, ¿verdad? Para que nosotros, ¿verdad?, podamos permanecer y nosotros, ¿verdad?, podamos nosotros podamos transmitir, ¿verdad?, lo que nosotros creemos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros amamos, ¿verdad?, a alguien más. And so we can see here through the scriptures that the main ingredient in order for us to remain steadfast is love. The love not towards God, but also and as well the love for one another, so that we can also transmit that to other people's lives, so that they can see the love of God in us, and what we believe in, so that can be transmitted to others, and they can also be drawn to God as well. ¿Verdad? Y aquí, ¿verdad?, el apóstol Juan, ¿verdad?, escribiendo, ¿verdad?, lo que el Señor, ¿verdad?, les enseñó en su momento, ¿verdad?, lo que ellos escucharon, lo que ellos vieron de él, ¿verdad? Él, ¿verdad?, dice que nos amáramos, ¿verdad?, así de la forma con la cual él nos amó, ¿verdad? Y vamos al capítulo 15. Here, the Apostle John, he writes, what the Lord Jesus Christ, spoke to them and taught them, about the love that we should have for one another. And we can turn the page to chapter 15. Y vamos a ir al versículo 12. Juan 15, 12. John 15, verse 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. And verse 12 says, this is my commandment, that ye love one another as I have loved you. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Bueno, hermanos, entonces ahora nosotros, ¿verdad? Sabemos hasta qué punto, ¿verdad?, el Señor nos amó, hasta qué punto el Señor nos ha amado y hasta qué punto el Señor nos sigue amando. And we know to what point the Lord has loved us. He has showed us how much He loves us, and we know to what extent the Lord has how much He has loved us, and how much He continues to love us. ¿Verdad? Y pues nosotros podemos preguntar, ¿verdad?, que de qué manera es la máxima expresión de amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Pues sabemos, ¿verdad?, que fue crucificado, derramó su sangre, dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y esa es la expresión máxima de amor, ¿verdad? Y la expresión máxima es de que Él nos amó, ¿verdad?, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros enemigos, ¿verdad?, de la palabra, siendo nosotros enemigos, ¿verdad?, del evangelio, ¿verdad? En todas maneras, ¿verdad?, Él en esa máxima expresión de amor, Él dio su vida por nosotros. So we can see, in the manner that the Lord expressed that love towards us at its maximum point. We can see that the Lord expresses that love to us by being crucified in the cross, giving His life
for us. And despite the fact that we are sinners, and the Word of God says that we were enemies of the Word of God. We were enemies to the gospel. But even so, the Lord gave His life for us, and that's a matter that we can see that the maximum point in the way that God has expressed His love towards us is by giving His life for us. Entonces alguien, ¿verdad?, pudiera preguntarse, o nosotros, ¿verdad?, nos podemos preguntar en esta mañana, entonces eso quiere decir que yo tengo que derramar, ¿verdad?, mi sangre, o tengo que mi vida físicamente, ¿verdad?, por mostrarle, ¿verdad?, el amor a alguien más, o en sí, ¿verdad?, que eso es lo que nos está pidiendo el Señor, ¿verdad? Podemos hacer nosotros esa pregunta esta mañana. We can ask ourselves, that question, if that's the way that the Lord expressed His love towards us, do we have to do the same? If we want to express, love, do we have to shed blood as well? Do we have to physically give our lives up to express that love? Pero hermanos, recordemos, ¿verdad?, que en el libro de Deuteronomio, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, en su palabra, en el capítulo 6, no vamos a ir ahí, ¿verdad?, pues nomás las voy a recordarlas, a recitarlas un poco, era lo que me recuerdo, ¿verdad? En el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4, ¿verdad?, cuando dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿verdad?, con todo tu ser, ¿verdad? Y si estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, ¿verdad?, y las repetirás a tus hijos, andando en casa, ¿verdad?, cuando salgas, ¿verdad?, en todo, ¿verdad? Dice, estas palabras estarán siempre en tu corazón, enseñándolas a tus hijos. And but we see that that's not the way that the Lord wants us, to express that love towards Him, right? He doesn't ask us, to shed blood or to physically give our lives as well. But we see in the book of Deuteronomy the way that the Lord wants us, to show that love towards Him. In chapter 6, this is the manner in which we can demonstrate that love towards God. In Deuteronomy chapter 6, verse 4, where it says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up." Entonces, ¿verdad?, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra del Señor de hombres que dejaron, ¿verdad?, un legado, ¿verdad?, muy fuerte, que esos hombres dejaron en obediencia a la palabra del Señor, a su mandato, a su llamado, ¿verdad? Esa determinación que ellos tuvieron para obedecer al Señor, hermanos, está tan firme tanto desde ese día hasta el día de hoy, ¿verdad?, que nos sigue a nosotros motivando, ¿verdad?, para poder seguir adelante. And we'll take a look at a few examples in the Word of God of people who demonstrated that love towards God, that had that determination to serve the Lord. And we can see the legacy that they have in their lives that continues to impact the lives of us today. So we'll take a look at a few examples this morning. Y vamos a ver, ¿verdad?, en estos ejemplos, ¿verdad?, cómo estos hombres, estos personajes no amaron, ¿verdad?, más lo que tenían, no amaron más, ¿verdad?, lo que los rodeaba, sino amaron más, ¿verdad?, el cumplimiento de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, poco a poco en estos escrituras que vamos a seguir compartiendo. And we'll see through their lives that they didn't have a love for material things or for the things of this world, but they had a greater love for the Word of God to fulfill the duty, the calling that the Lord had for them. So we'll see little by little these examples, and we'll take a look at these scriptures. Y vamos a ir al libro de Génesis en el capítulo 22. And we'll go to Genesis chapter 22. Y vamos a ir en el versículo 1 al 4. And we'll read from verse 1 to 4. Génesis 22, versículo 1 dice:
Y aconteció después de estas cosas que tentó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 mozos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y levantóse, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. So we'll read here Genesis chapter 22, starting in verse 1 to 4. And it says, now it came to pass after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham. And he said, here I am. And then he said, take now your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So Abraham rose early in the morning and saddled his donkey, and took 2 of his young men with him, and Isaac his son, and he split the wood for the burnt offering, and arose and went to the place of which God had told him. Then on the 3rd day Abraham lifted his eyes and saw the place afar off. Entonces ahora vemos aquí en la palabra del Señor, ¿verdad? Lo que el Señor le pide a Abraham, ¿verdad? Para probar, ¿verdad? Su fe, ¿verdad? Para mostrar, ¿verdad? Qué tanto, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? No necesitaba saber qué tanto lo amaba Abraham, ¿verdad? Porque el Señor, Él sabe todas las cosas, ¿verdad? Pero lo que el Señor, ¿verdad? Está aquí, el mostrarle, ¿verdad? Digamos ahora a toda esa generación, a las generaciones venideras, ¿verdad? Qué tanto amaba Dios a Abraham. Y el Señor le pide algo a Abraham, ¿verdad? Algo único. Le dice, ¿verdad? Le dice, dame a tu hijo, a Isaac. Dice, a quien tú amas. O sea, le pidió, ¿verdad? Lo que Abraham más, ¿verdad? Podía amar, digamos, en este mundo, su tesoro, ¿verdad? De Abraham en esta vida era su hijo. So we see here, what God asks Abraham, and God knows everything. So I don't think there was a doubt in God's mind that Abraham loved the Lord, but He wanted to test Abraham so that we could see, the future generations could see the love that Abraham had towards God. And we see here that God asked him to sacrifice his only son, and we read here that He tells him your son whom you love. So the thing that Abraham could have more love towards in this world was his son Isaac, and that's what the Lord demands of Abraham. And it was so that He could test him, and so that the future generations could see that as an example. ¿Verdad? Y recordemos, ¿verdad? Que Abraham era un hombre muy rico, tenía mucha plata, tenía mucho oro, tenía vacas, ovejas, tenía siervos, ¿verdad? Que servían, ¿verdad? Que cuidaban su ganado. Dice que Abraham era riquísimo, era un hombre muy rico. We know that Abraham was a very rich man. We read about it. He had gold, silver, cattle. He had plentiful of things. He was well off, and he was a very rich man. Pero entonces aquí, ¿verdad? Vemos ahora, ¿verdad? La prueba de Abraham. Y vamos al versículo 9 de aquí de este mismo capítulo del Génesis 22. Vamos al versículo 9. And so here we see the test that Abraham goes through, and we can jump to verse 9. Dice, y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Entonces el ángel del Señor le dio voces del cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, que ya conozco que temes a Dios, pues no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí un carnero a sus espaldas, trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreciólo en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Porque por tanto se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Y llamó el ángel del Señor a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, bendiciéndote bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Amen. And starting on verse 9 says, then they came to the place of which God had told him. And Abraham built an altar there and placed the wood in order. And he bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched out his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. So he said, here I am. And he said, do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham lifted his eyes and looked, and there behind him was a ram caught in the thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it upon a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of this place, the Lord will provide. And it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be provided. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, by myself I have sworn, says the Lord, because ye have done this thing and have not withheld your son, your only son. Blessing, I will bless you, and multiplying, I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gates of their enemies. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed, because ye have obeyed my voice. Ahora, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos, ¿verdad? Abraham, miren, ¿verdad? Si Isaac muere en ¿verdad? En este proceso, si Isaac hubiese muerto, ¿qué le quedaba a Abraham? ¿Qué le quedaba? Nada. ¿Podía Abraham seguir siendo rico? Sí. Podía seguir, ¿verdad? Manteniendo, ¿verdad? Todo su ganado, todas sus ovejas, sus vacas, camellos, todo lo que tenía, su plata, su oro. Pero ya, ¿verdad? ¿Para qué? Si ya todo lo que él, ¿verdad? Todo lo que estaba en su corazón, lo que él amaba, ¿verdad? Por todo eso que le pidió el Señor, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Le dio a Abraham, ¿verdad? A Isaac, ¿verdad? Porque Abraham le dijo, no tengo heredero, ¿verdad? Y no se refería, ¿verdad? A alguien que va a heredar la plata o el oro, no, o sea, ¿qué? Después de mí, ¿qué sigue? ¿Verdad? O sea, ¿a quién le transmito, verdad, lo que tú me has dado? Esa herencia espiritual que tú me has dado, ese amor, tu palabra, ¿a quién se la transmito, verdad? ¿Quién sigue después de mí? No hay, ¿verdad? Entonces, después de, si a Isaac hubiese muerto, ¿qué le quedaba a Abraham? No le quedaba nada. So, suppose that in this situation, if Isaac were to die, what would Abraham have left? Because if he didn't have his son, he wouldn't have anything left. Sure, he would still have, his possessions,
the gold, the silver, his cattle. But if he didn't have his son Isaac, whom he loved, he would be left with nothing, because he would say, this is what the Lord has given me. We remember that when God spoke to Abraham, He said, Lord, I don't have an heir, to have, for someone for me to give, my heritage. And He wasn't speaking about the material things, but more that spiritual heritage. Who is He going to transmit that to? Who was He going to pass that down to if his son Isaac were to die? If his son Isaac were to die, he would be left with nothing. Entonces, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Aquí toma esa decisión, ¿verdad? De mantenerse, hermanos, en ese amor, ¿verdad? Abraham toma esa decisión de cumplir, ¿verdad? Todo lo que el Señor le estaba pidiendo, ¿verdad? Porque podemos ver aquí, ¿verdad? Que ¿verdad? A pesar de que Abraham, ¿verdad? Le amaba a Isaac, ¿verdad? Con todo su corazón, ¿verdad? Era su tesoro, era todo, ¿verdad? Lo que él podía amar, lo que él podía mirar, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Esa demostración, ¿verdad? De amar, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? De lo que él miraba, ¿verdad? Y obedece a la voz del Señor, ¿verdad? Y lleva a Isaac, ¿verdad? Al sacrificio. Pero, ¿verdad? El Señor lo detiene, ¿verdad? El momento de que ya cuando iba a ser, ¿verdad? Isaac iba a ser sacrificado, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Le cae una bendición, ¿verdad? Primeramente a Abraham, ¿verdad? Abraham le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, todas las generaciones, ¿verdad? Todas las generaciones, ¿verdad? Han sido, ¿verdad? Bendecidas a través de esa obediencia. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que aquí Abraham, ¿verdad? Entregó su vida, entregó todo lo que tenía para poder, ¿verdad? Transmitirle a otros el amor de Dios. So we see here that Abraham, had that determination, to obey the Lord, to love God, despite what the Lord had asked of him, to sacrifice his son, whom he loved, who was the world, to Abraham. We read about it, but Abraham, had a much greater love for the Lord. And so we see here through this story that Abraham had that determination to obey the Lord, and in essence he also gave up his life entirely to obey the Lord. And through that obedience, through his actions, he was able to show the Lord and show us as well that how important it is to have love for God, so that we're able to continue to transmit that. And we see the blessing that he received. The Lord says, in you shall all the nations of this earth be blessed. Entonces, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad, hermanos? Que esto, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Ese amor, ¿verdad? Que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad? Para que no nos lo da nomás para nosotros, o sea, no nomás nos lo da a todos en una forma particular, pero no quiere, ¿verdad? Que nos quedemos nomás con eso, lo que busquemos la forma, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros, ¿verdad? Afectar en una forma positiva a alguien más, ¿verdad? Alguien, ¿verdad? Que siga eso que tú has creído, que yo he creído, algo de eso que el Señor nos ha dado, ¿verdad? ¿Quién va a seguir después de nosotros? So that love that God has given us, and He has given it to each and every one of us. It's a love that it's not just for you or myself, but it's a love that we should have for one another as well, and that through that love that the Lord has given us, we should also think in that way as well, that who else can we transmit this love to? Who else can we pass on this love, the love of God towards? Because that's in essence the Lord, the love that God has given, that He has given us. Amén. Vamos a ver, ¿verdad? Otro ejemplo en la palabra del Señor, ¿verdad? De otro varón de Dios, ¿verdad? Que también, hermanos, también el Señor también le dijo, pues te voy a quitar todo eso y a ti te voy a dar algo mucho mejor, ¿verdad? Pero este varón, ¿verdad? No aceptó eso, ¿verdad? Que le dijo el Señor, ¿verdad? Más se sostuvo, ¿verdad? Y clamó, ¿verdad? Clamó al Señor, ¿verdad?
no altercó, ¿verdad? Pero tuvo una conversación tan grande con el Señor, ¿verdad? Que el Señor aceptó, ¿verdad? Ese pedido de este varón, ¿verdad? Y eso lo podemos, y ese resultado de esa conversación, de esa oración, de ese ruego, de esa súplica, el fruto lo podemos ver hasta el día de hoy. Vamos al libro de Deuteronomio. And we'll take a look at another example in the book of Deuteronomy. This man who had a conversation with the Lord, and in that conversation, we can see the impact that it had, and the blessing that we can continue to see in today's world. And we'll go to the book of Deuteronomy. Deuteronomio, al libro de Deuteronomio en el capítulo 9, y vamos a ir al versículo 7. And we'll go to Deuteronomy chapter 9, and we'll take a look at verse 7. Este capítulo, ¿verdad? Es cuando, ¿verdad? Moisés le empieza, no le empieza lo que es, ¿verdad? Moisés le recuerda, ¿verdad? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Su travesía, ¿verdad? Hace un recuento, ¿verdad? De la travesía de Israel, ¿verdad? Por el desierto. Y en este punto, ¿verdad? Le recuerda, ¿verdad? La rebelión, ¿verdad? Que tuvieron con el becerro de oro, ¿verdad? Como Moisés estuvo en la presencia del Señor, y cuando el Señor, ¿verdad? Estaba dispuesto a destruirlos, ¿verdad? El Señor estaba tan airado, ¿verdad? Que el Señor, hermanos, sin duda, hermanos, sí, podemos ver, vamos a ver aquí que sin duda, si Moisés no intercede por el pueblo de Israel, el Señor ahí los hubiese destruido. Vamos al versículo 7. En Deuteronomio 9, 7. And so we see here in this chapter, Moses speaking to the people of Israel, and he recalls, he brings to memory, their transgressions, their disobedience, the moment when they, created the golden calf, and worshipped, and he brings memory, their transgressions, their disobedience, and we also see in the Word of God that God was determined, to destroy his people, and raise a new nation, a new people. And if Moses hadn't interfered for the people of God, for the people of Israel, the Lord would have destroyed them. So we'll read here in verse 7. Dice: acuérdate, no te olvides que has provocado a ira al Señor tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes al Señor. Y en Horeb provocasteis a ira al Señor, y enojóse el Señor contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que el Señor hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua. Y dióme el Señor las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaban escritos conforme a todas las palabras que os habló el Señor en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y fue al cabo de los 40 días y 40 noches que el Señor me dio las 2 tablas de piedra, las tablas del pacto. Y díjome el Señor: levántate, desciende presto de aquí, que tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Hanse hecho una efigie de fundición. Y hablóme el Señor diciendo: he visto este pueblo, y he aquí que es pueblo duro de servir. Déjame que lo destruya y raiga su nombre de debajo del cielo, que yo te pondré sobre gente fuerte y mucha más que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí, habíais pecado contra el Señor vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándonos presto del camino que el Señor os había mandado.
Entonces tomé las 2 tablas y arrojélas de mi mano, de mis 2 manos, y quebrélas delante de vuestros ojos. Y postréme delante del Señor como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido, haciendo el mal en ojos del Señor para enojarlo, porque temí a causa del furor y de la ira con que el Señor estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero el Señor me oyó aún esta vez. Amén. Deuteronomy chapter, and here in Deuteronomy chapter 9, verse 7 says, remember, do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in the wilderness, from the day that you departed from the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against the Lord. Also in Horeb, you provoked the Lord to wrath, so that the Lord was angry enough with you to have destroyed you. When I went up into the mountain to receive the tables of stone, the tablets of the covenant which the Lord made with you. Then I stayed on the mountain 40 days and 40 nights. I neither ate bread nor drank water. Then the Lord delivered to me 2 tablets of stone written with the finger of God, and on them were all the words which the Lord had spoken to you on the mountain from the midst of the fire in the day of the assembly. And it came to pass at the end of 40 days and 40 nights that the Lord gave me the 2 tablets of stone, the tablets of the covenant. Then the Lord said to me, arise, go down quickly from here, for your people whom you brought out of Egypt have acted corruptly. They have quickly turned aside from the way which I commanded them. They have made themselves a molten image. Furthermore, the Lord spoke to me, saying, I have seen this people, and indeed they are stiff-necked people. Let me alone, that I may destroy them and blot out their names from under heaven, and I will make of you a nation mightier and greater than they. So I turned and came down from the mountain, and the mountain burned with fire, and the 2 tablets of the covenant were in my 2 hands. And I looked, and behold, you had sinned against the Lord your God, and made for yourselves a molten calf. You had turned aside quickly from the way which the Lord had commanded you. Then I took the 2 tablets and threw them out of my 2 hands, and broke them before your eyes. And I fell down before the Lord as at the first 40 days and 40 nights. I neither ate bread nor drank water, because of all your sin which you had committed in doing wickedly in the sight of the Lord, to provoke him to anger. For I was afraid of the anger and hot displeasure with which the Lord was angry with you, to destroy you. But the Lord listened to me at that time also. Amén. Entonces aquí vemos, mi hermano, aquí ahora vemos, ¿verdad?, a Moisés. Miren, Moisés subió al monte, ¿verdad?, cuando le dijo el Señor, ¿verdad?, que subiera al monte, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, cuando el Señor estaba hablando con Moisés, ¿verdad?, y le estaba dando instrucciones. Recordemos, ¿verdad?, que el pueblo, ¿verdad?, cuando vio que pasaban los días y Moisés no regresaba, dijeron, no sabemos qué le pasó a Moisés. Dice, no sabemos, dice, busquémonos un capitán, dice, y volvámonos a Egipto, ¿verdad? Pero, y aquí, ¿verdad?, entonces, en ese proceso, hermanos, a veces nosotros, hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, a estar orando por alguien, a ayunar por alguien, ¿verdad? Y durante ese proceso, ¿verdad?, pensamos, ¿verdad?, que por lo que estamos orando o ayunando, ¿verdad?, a veces nuestra mente humana pensamos que va a empezar a trabajar inmediatamente y las cosas van a empezar a componerse, ¿verdad?, en el proceso por el cual nosotros estamos orando y ayunando, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. We remember when Moses was, the mountain,
speaking with God for 40 days. The people of Israel, became desperate, passing 40 days. And, they said to themselves, let us make ourselves, a captain, to take us back to the land of Egypt. That's what the desire that they had, in waiting for Moses, to come down from the mountain. And, many times when we pray for someone, or when we're fasting and, for someone else, it's our hope that the Lord, continue or immediately work in their lives, right? That's what our wish and desire is, that when we pray for someone, when we fast for someone, that the Lord begin to work in their minds and their hearts immediately. But, that's not the way that it works. Porque vemos, ¿verdad? Aquí podemos ver, ¿verdad? Podemos imaginarnos Moisés allí, ¿verdad? En ese monte, en medio de los truenos, de los relámpagos, el fuego, la nube, ¿verdad? Todo hablando con el Señor. Y el pueblo, hermanos, iban pasando las horas, iban pasando los días, y el pueblo empezó a hacer un desenfreno, hermanos, mientras Moisés estaba delante de la presencia del Señor para traer su palabra a su pueblo. So, when Moses, while Moses was speaking with God, in the mountain, amongst, the presence of God, amongst, fire, thunder, the people of Israel, became discouraged as Moses, was speaking with God, to receive, the word of God that he had for them. They became discouraged. ¿Verdad? Y después de que el Señor termina de hablar con Moisés, le entrega las 2 tablas de piedra, dice, ¿verdad? Escritas con el dedo de Dios, y le dice, ¿verdad? Ve allá, tu pueblo, dice que se ha corrompido, ¿verdad? Y se han apartado de mí. Y le dice el Señor a Moisés, dice, los voy a destruir. Y dice, los voy a destruir. Dice, y a ti te voy a poner sobre otra gente, ¿verdad? Sobre gente mejor, ¿verdad? O sea, voy a, digamos, quizás sobre gente obediente, o no sabemos, ¿verdad? O sea, imaginemos lo que queramos, ¿verdad? Pero dice, una gente mejor que ellos, ¿verdad? Te voy a poner sobre gente mejor para que haga, ¿verdad? Lo que yo quiero y lo que tú los quieres, ¿verdad? Yo te voy a poner sobre otra gente, pero a ellos los voy a destruir a todos. Entonces, ahora imaginémonos que, ¿verdad? Moisés no hubiese intercedido. Si el Señor destruye a todos ellos, ¿verdad? A todos, así como le dijo a Moisés, hermanos, ¿para qué quería Moisés las 2 tablas de piedra? ¿A quién se las iba a entregar? ¿A quién iba a dirigir a la tierra prometida? O sea, ¿con qué se quedaba Moisés? ¿Cuál era ya ahora, verdad, ese impulso que motivaría a Moisés a seguir adelante? Si ya no quedaba pueblo, o sea, ¿qué le quedaba a Moisés? ¿Qué quedaba? So, we see here in the anger of the Lord and, his fury, he wanted to destroy, his people, because he saw, the disobedience, as he was giving the word, his word, we read that, he wrote it with his fingers, the 2 tablets, the stones, made of stone, the word, for his people. And in his anger and in his fury, he told Moses, I'm going to destroy my people. And, he tells him, and I will make of you a nation mightier and greater than they. Perhaps, a nation that was more obedient. We can think to ourselves. And, what would have happened if Moses didn't interfere, for the people of God? We see something similar with Abraham. He would be left with nothing. The Lord had just given him, the 2 tablets of stone with instructions on what to do, the commandments that the Lord had for his people. If God would have destroyed his people, what would Moses have left? No people to take to the promised land, no one to give, the instructions, the word of God. He wouldn't have anyone to give that to. He wouldn't have anyone to transmit, what the Lord had given him. He would have been left with nothing as well. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Cómo, verdad? Nosotros aquí podemos ver, hermanos, ahora, ¿verdad? ¿Y qué hace Moisés, verdad? Cuando, ¿verdad? Ve todo esto, lo que el Señor, ¿verdad? Estaba dispuesto. No, dice, Moisés, hermanos,
se postra delante del Señor, ¿verdad? Y empieza a interceder por el pueblo, hermanos. Hermanos, empieza a interceder por el pueblo, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad? Que cuando Moisés, ¿verdad? Empieza esa intercesión, ¿verdad? Por el pueblo, le dice, no lo destruyas, ¿verdad? Y le dice, si lo vas a destruir, dice, bórrame también, ¿verdad? De tu libro de la vida. O sea, ahí, ¿verdad? En este proceso, hermanos, Moisés, ¿verdad? Expone su vida. Pero así como el Señor, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? En su palabra, expone la vida por sus amigos, ¿verdad? Expone su vida por alguien más. Y no nada más expuso Moisés su vida física, no, hermanos, expuso todo. O sea, no dejó, ¿verdad? Moisés, hermanos, como decimos, ¿verdad? No dejó cartas sobre la mesa. Expuso todo delante del Señor. Le dijo, mira, si los vas a destruir a ellos, si tú no vas a cumplir con tu pacto, si tú no vas a cumplir con lo que tú dijiste, que los ibas a sacar de Egipto y los ibas y nos ibas a llevar a la tierra prometida, si tú no cumples eso, entonces aquí, ¿verdad? Aquí también dice, a mí también, bórrame de todo eso, ¿verdad? Y intercedió y dice que Moisés, ¿verdad? Dice que vuelve otra vez, hermanos, en este proceso, Moisés vuelve otra vez a subir al monte, otra vez, otros 40 días, otras 40 noches sin comer pan, sin beber agua. Dice, y el Señor me escuchó esta otra vez. So we see here, Moses, interfering for the people of God. We see, the determination that he had as well. We can see, that scripture that we read in the book of John come to life here in the life of Moses, where, it says, he who lays down his life for his friend, also has that love of God. So we see it in this example of Moses, right? When the Lord tells them, I'm going to destroy, my people, and will give you a new nation. And he tells them, I'm going to remove their names from heaven. And what Moses tells God, as he speaks with them, he says, if you're gonna destroy your people, if you're gonna erase their names from heaven, from the book of life, he says, erase my name as well. So we see the love that Moses had for the people, and that's the love of God, right? That Moses was willing to give his life for his people, and that's the love of God, and there's no greater love than that. Y esta escritura la podemos ver en Éxodo 32. And we can see continue to see it in the book of Exodus, chapter 32. Y vamos al versículo 30. Éxodo 32, 30. Exodus chapter 32, verse 30. Dice, y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, mas yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ruégote, pues este pueblo que ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Dice, y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, que en el día de mi visitación yo visitaré en ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo porque habían hecho el becerro que formó Aarón. And we can read in Exodus chapter 32, starting in verse 30. It says, now it came to pass on the next day that Moses said to the people,
You have committed a great sin, so now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin. Then Moses returned to the Lord and said, Oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold. Yet now, if you will, forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you have written. And the Lord said to Moses, Whoever has sinned against me, I will blot him out of my book. Now therefore go, lead the people to that place, to the place of which I have spoken to you. Behold, my angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit for punishment upon them for their sin. So the Lord plagued the people because of what they did with the calf which Aaron made. Entonces, ¿cómo vemos, hermanos, aquí, verdad, el amor, verdad, el amor de Moisés? Uno, verdad, uno, para el Señor, verdad, y para el pueblo, verdad, hermanos. ¿Qué es ese amor, verdad? Ese es el amor sin condición, hermanos, de ese amor de entrega, ¿verdad? Ese amor que está, verdad, el hombre de Dios está dispuesto a dar todo, ¿verdad? Por demostrar, ¿verdad? Cuánto ama, ¿verdad? Lo que Dios le ha pedido, cuánto ama lo que Dios le ha dado, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Aquí Moisés, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? No queda, ¿verdad? Nada que él, ¿verdad? Pudiera decir, voy a, ¿verdad? Esto, voy a, si el Señor destruye eso, pero voy a quedarme con ciertas cosas, ¿verdad? Aquí no, hermanos. Al igual, ¿verdad? Como Abraham, ¿verdad? Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, ¿verdad? A dar todo, ¿verdad? Lo que el Señor le había dado, todo, no dejando nada. Y aquí, ¿verdad? También Moisés, podemos ver, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Está dispuesto, hermanos, también, como decimos, a alcanzar todo o nada, ¿verdad? O sea, se avienta, ¿verdad? Moisés con todo, no deja nada, ¿verdad? Dice, Señor, si vas a darnos lo que nos has dado, pues danos todo. Y si no, quítanos todo, pero no, ¿verdad? Quedar con eso, ¿verdad, hermanos? De decir, no alcancé lo que el Señor me encomendó, ¿verdad? Y aquí Moisés, hermano, dice, ¿verdad? Dice, los quitas a ellos, quítame a mí también, ¿verdad? Y está dispuesto, hermanos. Hermanos, Moisés ya había ayunado 40 días y 40 noches. Y se postra delante del Señor allí y otra vez se regresa, otra vez, otros 40 días y otras 40 noches, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? A lo que el Señor le había dado, por amor a lo que el Señor le había pedido. So we see here in the life of Moses, you know the love that he had for God, but you know, as well as the love that he had for God, you know, he also had it for the people, and we see that, you know, he was willing to give it all up. Right, he's you know, when he was speaking to the Lord, you know, it was all or nothing. Right, he was willing to put, you know, everything on the table. You know, risk it all. You know, he said, you know, he told the Lord, you know, if you're gonna erase, you know, your people from, you know, the book of life, you know, erase my name as well. You know, so he told the Lord, you know, it's either gonna be all or nothing. So, you know, the fact that he was willing to give up, you know, everything. And you know, that's what, you know, we have to do as well. You know, we have to, if we love the Lord, you know, give up everything. And you know, Moses, you know, was willing to take, you know, that chance, you know, to, it was either going to be, you know, everything or nothing. And you know, so we continue to see here in the life of Moses, right? He fasted for 40 days and 40 nights. You know, he didn't eat bread or drink water. And when he comes down and, you know, he sees the sin of the people, and you know, to talk with the Lord once again, you know, to beg for forgiveness. What does he do out of love, you know, for the people? You know, he goes back up again to the mountain. You know, another 40 days of fasting and with no bread and no water. And you know, so we see the love that Moses had for God and for the people. Y esto, hermanos, ¿verdad? Miren, entonces aquí vemos, ¿verdad? Cómo el pueblo alcanzó, ¿verdad? Ese perdón, el pueblo alcanzó esa gracia del Señor, ¿verdad? Por medio de Moisés. Y miren, hermanos, quizás en nuestro caminar, ¿verdad? Pensamos que nadie está orando por nosotros, que nadie se preocupa por nosotros, y pensamos que pues en nuestra, ¿verdad? Nuestra determinación,
o lo que nosotros, ¿verdad?, estamos haciendo, ¿verdad?, en nuestra entrega, ¿verdad?, ese búsqueda del Señor es lo que nos está manteniendo, ¿verdad? Y pensamos, ¿verdad?, que estamos batallando solos, hermanos, pero si nosotros, hermanos, hemos llegado hasta aquí, hasta el día de hoy, tengamos por seguro esto, hermanos: alguien ha estado orando por nosotros hasta el día de hoy. Hace unos 2 años, ¿verdad?, tuve una experiencia. Unos hermanos que conozco, ¿verdad?, de otra congregación, abrieron un grupo de oración, y una mañana, ¿verdad?, me llamaron un día, me hicieron la invitación para estar con ellos, y me dijo, ¿verdad?, la hermana, la esposa, ¿verdad?, este varón me dijo: hermano, dice, mire, dice, le hacemos esta invitación, dice, no crea que esta invitación es nomás, dice, que salió espontánea nomás de nosotros, o que se nos ocurrió nomás de la noche a la mañana. Dice, y nomás no, hermano, dice, le vamos a decir esto, dice, nosotros hemos estado orando por usted ya desde hace varios años. Dice, y cuando el Señor nos puso en nuestro corazón hacer la invitación, dice, primero oramos al Señor y hemos estado orando. Dice, y el tiempo, hermano, dice, ya se ha llegado de que le hagamos la invitación. Dice, entonces esta invitación no nomás es algo que se hizo al azar. Dice, no, ha sido, dice, hermano, dice, nosotros hemos estado orando por usted todos estos años. Y me sentí, hermanos, me sentí bien, dije, Señor, dije, y a veces yo a veces pensando de que a veces quizás nadie me llama, o quizás nadie me trata de dar una palabra de ánimo, tal vez. Dije, pero Señor, tú hace todos estos años has tenido a alguien que ha estado orando por mí. Me sentí bien, hermano, sentí ese impulso del Señor. And so we see that the people of Israel were able to receive grace and mercy from God because of Moses, because of what Moses did. He was able to receive, that they were able to receive that grace and that mercy from God. And many times, we think to ourselves in our lives, we have that feeling maybe of loneliness, right? No one's praying for me. No one calls me to give me, words of encouragement. No one visits me. Who knows if anyone's fasting for me? But know for sure, or have for certain that if you're here today, if you're sitting in the house of the Lord, if you're here today, it's because someone has been praying for you. Someone has been thinking about you. Maybe you don't get those phone calls. Maybe you don't get those text messages with words of encouragement. But if you're here today, it's because someone has been praying for you. And many times we don't see it, we don't hear it. And a couple years ago, I was invited, to this group, part of another, church, and when the sister spoke to me, and she said, when they gave me that invitation, to the group, she said, don't think that this is, an invitation to the group out of the blue, or something that was, spontaneous. But we've been praying for you for the past years, and we've been asking the Lord for guidance, and we've been praying for you. And the time has come for us to make this invitation to you to join the group. And the Lord has shown us that it's time for you to join this group. And we've been praying for you for years, and that brought me so much joy, because like I said, a lot of times we don't think that anyone's praying for us. In the times of struggle, of loneliness, of maybe discouragement, we don't think that no one's, we don't receive those phone calls, we don't receive those text messages. So that brought me a lot of joy, and I was glad, very glad with the Lord. And so the same for you as well. If you're here today, it's because someone prays for you, and they haven't stopped praying for you. Entonces es así, ¿verdad? Nosotros de la manera que igual, ¿verdad? También nosotros debemos, ¿verdad?, estar impulsándonos, ¿verdad?, unos con otros, orando, hermanos, ayunando, ¿verdad? Hacer algo, ¿verdad?, uno por otros, hermanos, entregar, ¿verdad?, eso es lo que el Señor nos ha dado. Así, hermanos, miren, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 14.
So in the same manner, we should encourage one another, pray for one another, seek each other, and motivate one another. And we'll go to the book of Acts, chapter 14. Y vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 14, versículo 8. Vamos a ver aquí, ¿verdad? Otro varón, ¿verdad? Que también estuvo, ¿verdad?, dispuesto a dar su vida, hermanos, por la palabra del Señor, ¿verdad? No tuvo, era así como dijo él en uno de sus escrituras que nos dejan, no tuvo, ¿verdad? No tuvo cuidado de su vida preciosa, más al contrario, ¿verdad? Él entregó también, estuvo dispuesto a todo. So we'll see here in the book of Acts, another man who was also willing to give everything up, was willing to give his life for love. So we'll read here in Acts chapter 14, starting in verse 8. Y vamos a ir al versículo 8. Hechos 14, versículo 8 dice: y un hombre de Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso sus ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces las gentes, visto lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licáunica: dioses semejantes a hombres han descendido a nosotros. Amén. So we read here, starting in verse 8, and it says, And in Lystra, a certain man without strength in his feet was sitting, a cripple from his mother's womb, who had never walked. This man heard Paul speaking. Paul, observing him intently and seeing that he had faith to be healed, said with a loud voice, stand up straight on your feet. And he leaped and walked. Now when the people saw that what Paul had done, they raised their voice, saying in the Lycaonian language, the gods have come down to us in the likeness of men. Entonces aquí, ¿verdad? Vemos, hermanos, miren, ahora vemos aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, llevando el evangelio a diferentes partes, ¿verdad?, donde el Señor ¿verdad?, lo enviaba. Y aquí, ¿verdad?, aquí, ¿verdad?, llega a esta ciudad y ve ahí un hombre, ¿verdad? Dice que este varón no podía caminar, ¿verdad? No tenía fuerza en sus piernas, no tenía fuerza en sus pies, ¿verdad? Pero dice que cuando vio a Pablo, ¿verdad?, dice que le vio la fe para ser sano, ¿verdad? Le vio esa necesidad, ¿verdad? Y Pablo le dice, ¿verdad?, le dice, levántate, ¿verdad? Y este hombre, ¿verdad?, se para y camina, ¿verdad? Y ¿verdad?, pues toda la ciudad, ¿verdad?, los que estaban ahí, ¿verdad?, pues se maravillan, ¿verdad? Se maravillan tanto, ¿verdad?, que dicen, no, ese Dios es semejante a los hombres, ha descendido a nosotros, ¿verdad? Y sabemos, ¿verdad?, que los que hicieron, ¿verdad?, ofrecer sacrificio, ¿verdad?, matar toros y hacerles, ¿verdad?, este recibimiento, ¿verdad?, pero ellos no lo permitieron, ¿verdad? Vemos este cuadro aquí, hermanos. So we see this picture in the book of Acts. This man who was crippled, from his mother's womb, and we read that Paul, observed him intently, and he saw that he had the faith, to be healed, and he tells him, to stand up on his feet, and then we see that those that were around, observing what had happened, they say, the gods have come down to us in the likeness of man. Pero ¿qué pasa, verdad? ¿Qué pasa inmediatamente después, hermanos? Bien, después inmediatamente, ¿verdad?, se reúnen judíos, ¿verdad?, de los alrededores e incitan, ¿verdad?, a la población ahí, ¿verdad?, contra Pablo ahora. Y vamos al versículo 19. And we'll go ahead and jump to verse
19. Dice, entonces sobrevinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Mas rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y un día después partió con Bernabé a Derbe. Dice, y como hubieron anunciado el evangelio a aquella ciudad, dice, y enseñado a muchos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Starting in verse 19, it says, Then Jews from Antioch and Iconium came there, and having persuaded the multitudes, they stoned Paul and dragged him out of the city, supposing him to be dead. However, when the disciples gathered around him, he rose up and went into the city. And the next day he departed with Barnabas to Derbe. And when they had preached the gospel to that city and made many disciples, they returned to Lystra, Iconium, and Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying, we must, through many tribulations, enter the kingdom of God. Entonces, miren, hermanos, Pablo, ¿verdad? Si Pablo no hubiera tenido esa determinación, ¿verdad? De dar todo por el Señor, de exponer todo lo que él tenía, bueno, pues cuando, ¿verdad? Lo que hubiese pensado, ¿verdad? Lo que puede pensar, ¿verdad? Cualquiera que no tenga determinación, miren, a Pablo lo reciben, ¿verdad? Con esa, ¿verdad? Esa alegría, ¿verdad? Después de que hace el milagro, de que el Señor, ¿verdad? Obra por medio de, ¿verdad? De Pablo, y pues se regocija la ciudad, se regocijan ellos, hermanos. Pero después, ¿qué pasa? Es que después, ¿qué pasa? Lo apedrean, hermanos. Después de que lo apedrean, Pablo pues, tenía razones suficientes para decir, no, primero se alegran, después me apedrean, pues ahí quédense, ahí nos vimos y vámonos a otro donde nos vaya mejor, donde nos reciban, ¿verdad? Con algo, ¿verdad? Que sean, ¿verdad? Que estén dispuestos a recibirnos, ¿verdad? Que no nos maltraten, ¿verdad? Por lo que les hemos traído, ¿verdad? Que, al contrario, que sean agradecidos. Bien pudo haber hecho eso Pablo. So we see here in the story of, the Apostle Paul, at first, when God works those miracles through him, we see that they receive him, with great joy, for the miracles that God did through him. And we see later that in the same manner, they also stoned him. And Paul had every right to say, what's the purpose of me staying here in the city, where one moment they receive me with joy, with gladness, and the next hour they stone me. And he had every right to become discouraged and to say, let me go to another city. Where perhaps they may receive me, in a better way, in a better manner, and be grateful for the work that I'm doing through God. He had every right, to say that. But once again, we see that determination that the Apostle Paul had, for the love of God and for the love of the gospel. Pero, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Que en lugar de eso, ¿verdad? Cuando ya, ¿verdad? Llegan los discípulos, hermanos, lo levantan, ¿verdad? Tal vez lo curan, ¿verdad? Le hacen algo, ¿verdad? Y cuando Pablo, ¿verdad? Ya está otra vez se levanta, ¿qué hace? Dice, otra vez se regresan, dice, seguir anunciando el evangelio. Hermanos, ese es el amor de Dios. Así como dijo el Señor, ¿verdad? Que debe, ¿verdad? Que cada uno, ¿verdad? Que estén dispuestos a dar su vida por sus amigos. So once again, we see the same thing in the life of the Apostle Paul. That determination that he had. Once he recovers, his strengths. Once the disciples, help him. What does he do? He goes back to the city and he continues, to preach the gospel, to share the good news. And we see that, that's the love of God. When he says,
he who is willing to give his life for his friends. ¿Verdad, hermanos? Ahora vamos a ver, ¿verdad? Ahora otro ejemplo, hermanos, ¿verdad? En esto, y vamos al libro de Romanos, en el capítulo 16. And we'll take a look at another example in the book of Romans, chapter 16. Romanos capítulo 16, versículo 1. Romans chapter 16, verse 1. Dice: encomiéndoos empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibas en el Señor como es digno a los santos, y que le ayudéis en cualquiera cosa que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos, y asimismo saluda a Priscila y Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales yo doy gracias, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Amén. Romans chapter 16, verse 1 says, I commend to you Phoebe, our sister, who is a servant of the church in Cenchrea, that you may receive her in the Lord in a manner worthy of the saints, and assist her in whatever business she has need of you. For indeed she has been a helper of many, and of myself also. Greet Priscilla and Aquila, my fellow workers in Christ Jesus, who risked their own necks for my life, to whom not only I give thanks, but also all the churches of the Gentiles. Entonces aquí, hermanos, ahora vemos, ¿verdad?, cómo ahora hay una pareja, ¿verdad?, que se preocupa por Pablo también y expone su vida, ¿verdad?, por él. También, ¿verdad?, se recibe, ¿verdad?, eso también. ¿Cómo pudo haber sentido el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando él supo que alguien más, que alguien estaba dispuesto a dar su vida, ¿verdad?, por guardarlo, ¿verdad?, porque él siguiera en el camino del Señor, porque él siguiera llevando el evangelio. Eso tuvo que darle un ánimo, tuvo que haberle dado una fuerza y seguir. Y vemos, ¿verdad?, cómo termina el apóstol Pablo, ¿verdad? Él nunca se rindió. Bueno, todos los hombres, ¿verdad? Y hay muchísimos ejemplos en la palabra del Señor que podemos ver. Pero todos los que hemos visto, ¿verdad?, vemos que nunca se rindieron, ¿verdad? Nunca, ¿verdad? Siempre estuvieron, ¿verdad?, dispuestos a eso, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, nos pide, ¿verdad?, que dice, nadie tiene mayor amor que este. Dice, no hay otro amor mayor. Dice que alguien dé su vida por sus amigos, ¿verdad? Por eso, hermanos, hermanos, nosotros estamos aquí, gracias Señor, ¿verdad, hermanos? Pero tengámonos por seguro, hermanos, es 100% seguro que alguien, ¿verdad? Alguien que antes estuvo dispuestos a dar su vida, hermanos, porque nosotros, ¿verdad?, estemos escuchando la palabra, ¿verdad?, porque nosotros estamos recibiendo, hermanos. Eso, hermanos, quizás no lo has entendido, quizás no te lo han dicho, pero tenlo 100% seguro que así es. And so we see here in the life of the Apostle Paul, just put yourself in his shoes. How he felt when he knew that someone else was also willing to give up their lives for him. I'm sure that gave him, so much strength, so much encouragement, to continue to share the gospel. It must have been, life-saving for him, to continue in the path of the Lord. To know that someone was willing to give up their lives so that he can continue in the path of the Lord. And we continue to see the life of the Apostle Paul. That he never gave up, and that's the determination that that we need. And the love that we need, from God and for one another, as we read, that there's no greater love than this, than he who was willing to give his life
for his friends. And, you know, I'm 100% certain that, you know, maybe you don't understand it right now. Maybe you haven't witnessed it firsthand or have, you know, something to relate to. But know for sure that in the same manner, someone else has also, you know, given themselves, you know, completely, has given their life so that you and I can be here today, you know, to hear the word of God and, you know, continue in this path. Entonces, hermanos, sabiendo esto, ¿verdad? Sabiendo esto, nosotros también, ¿verdad? Nosotros así, ¿verdad? También estemos dispuestos. Y cuando el Señor habla de entregar nuestra vida, no está hablando, ¿verdad? Quizás algunos sí han tenido que sacrificar, ¿verdad? Hasta su vida física, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? No nomás se refiere a la vida física, ¿verdad? Sino que se refiere a despojarnos, ¿verdad? De lo que tal vez son nuestros deseos, son de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad, hermanos, que los apóstoles dieron su vida y podemos decir, bueno, pues el apóstol Juan no dio su vida, hermanos, pero el apóstol Juan, hermanos, ¿verdad? Allá en la isla de Patmos, ¿verdad? Allá, ¿verdad? Quedó nuestro, ¿verdad? Allí padeció el apóstol Pablo, nuestro hermano, ¿verdad? Lejos, ¿verdad? Desterrado, ¿verdad? Encarcelado, ¿verdad? Pero él ahí, ¿verdad? Como vemos, ¿verdad? Que estuvo escribiendo, ¿verdad? Estuvo escribiendo lo que el Señor le decía, dejó, ¿verdad? Los escritos. Ahí él dio todo, hermanos, hasta lo último. Y así también nosotros, hermanos, ¿verdad? Que estemos dispuestos a qué, ¿verdad? No, ¿qué es lo que nos pide el Señor? ¿Qué es lo que nos ha pedido? Que tal vez, ¿verdad? No queramos entregar. O una vez nosotros decimos, no, primero voy a alcanzar esto, ¿verdad? Y después sigo con lo que el Señor, ¿verdad? Quiere, con lo que el Señor me ha pedido, hermanos. Pero tenemos que estar dispuestos, ¿verdad, hermanos? A entregar lo que nuestra voluntad, ¿verdad? Entregar nuestra vida, ¿verdad? Para poder, hermanos, nosotros a afectar en una forma positiva, ¿verdad? A los demás y que también puedan seguir adelante, hermanos. Señor los bendiga. You know, so in the same manner, you know, we have to be willing to give our lives, you know, to the Lord. And, you know, the Lord doesn't demand for you to give, you know, your physical life up. You know, maybe many have, right? Many have given up their lives, you know, their physical lives. But the Lord has asked us, you know, to give our lives, you know, whatever it is that holds us back in this life that, you know, really doesn't allow us, you know, to give our lives, to surrender our lives to the Lord, to the gospel, to each other. And, you know, may the Lord help us, you know, so that we can do what the word of God and what God asks of us, you know, to give our lives up. So God bless everyone this morning. Les pedimos, dejamos un lugar para nuestro pastor, ¿verdad? Ahora, pues el que tome el lugar y él, pues, que lo que vaya a seguir, se nos pone en su corazón. Sigamos adelante, hermanos, cada uno. Dios bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga. God bless everybody. Qué buena es la palabra de Dios, hermanos. Qué buena es la palabra de Dios. Que recibamos la palabra de Dios, que podamos entenderla y podamos ponerla por obra en nuestra vida. Y así como escuchamos el mensaje de hoy, qué tremendo los hombres de Dios que Dios usó en ese tiempo. Y así como Dios puso quien intervenga, ¿verdad? Y Moisés por su pueblo cuando el pueblo fue desobediente, y el apóstol Pablo también, como Dios lo usó, y hombres de Dios que Dios usó en ese tiempo. Y pues quizás alguno dice, ¿cómo eso ahora qué tiene que ver conmigo? Porque yo no estuve en el tiempo de Moisés ni apóstol Pablo, pero hermanos, tiene todo que ver con nosotros, porque es el ejemplo que Dios pone en su palabra para que nosotros también reconozcamos que también Dios usó el Señor Jesucristo para intervenir por nosotros. El Señor Jesucristo tuvo que venir a este mundo y darse en crucifixión por nuestros pecados, para que alguien también nos ayude a nosotros, si no, no podemos alcanzar el perdón de Dios. Entonces sí tiene que ver todo esto, lo que escuchamos hoy, toda la palabra de Dios, sí se conecta con nuestra vida de hoy, porque hay muchos que si uno les dice, pues ira de Moisés, ira de Pablo, ira de la vida de Juan, ira de los discípulos, y dice, pues eso tiene que miles de años, y ahora yo en mi vida, como yo vivo, el tiempo que vivimos, es totalmente, no, hermanos, la palabra